Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie Dios se revela y vamos con el tema número 34. Seguimos con esta sección de a quiénes Dios se revela y ahora vamos a ver que a los niños. Dice el libro de Lucas, capítulo 10, en el versículo 21 en adelante, de esta manera. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se acuerdan? Ya vimos este versículo de Lucas 10:22, que así empezamos esta sección. Y bueno, un versículo antes que no se los quise leer, sino hasta este tema, nos habla de cómo Dios se revela a los niños, y esto es maravilloso. Y yo creo que todas podemos dar testimonio de cómo los niños tienen un corazón limpio, tienen un corazón puro. No significa que no pequen, porque el pecado ya lo traemos desde antes, pero no son conscientes de este pecado. Lamentablemente, hoy en día estamos en una sociedad que despierta esta conciencia mucho antes de lo que debería despertarse en los niños. La verdad es que es mucho mejor que un niño tenga conciencia del pecado a una edad mucho más avanzada. Dios ha dado el privilegio de darles inocencia a los niños, y tú puedes comprobar con tus hijos, con tus nietos, no sé, con tus sobrinitos, con quien tengas conocido de pequeñitos a la mano, y tú puedes comprobar con ellos que si tú les cuentas algo, para ellos es una realidad. Difícilmente un niño te va a cuestionar y te va a poner en tela de juicio lo que tú estás diciéndole. Si tú le dices que hay una tortuga moviendo la tierra y que por eso tiembla, yo se los digo porque de niña sí me decían y yo lo creía. No me ponía a pensar, ay, ¿y cómo? Y la tortuga no tiene el tamaño suficiente para la tierra. No, o sea, por eso es tan importante que seamos auténticos también con los niños, porque los niños todo lo creen como si fuera verdad. Y fíjense que alguien que nunca les miente a los niños es precisamente Dios. Dios no les miente a los niños. Tú le puedes leer la palabra de Dios tal cual a los niños, obviamente explicándoles algunos significados de las palabras que ellos no comprendan, pero tal cual les puedes leer la palabra de Dios y ellos la creen, la reciben, y lo más maravilloso, entienden cosas que tú no entiendes. Yo no sé si les he dado el testimonio de cómo mi nieto, una ocasión estábamos hablando acerca de la resurrección de Jesucristo y de cómo él preparaba moradas en el cielo. Y esto quedó grabado en el corazón de mi nieto, y él dijo, yo me quiero ir a vivir allá con él. Y ha estado tan grabado en su corazón que él tiene una bolsita donde echa cosas que tienen que estar listas para cuando Jesús venga y se lo lleve. Y él me dice, ya casi estoy listo. Y bueno, él cree, y no le mentí al contarle la palabra de Dios. Y bueno, yo solamente se la conté, pero el que dijo esas palabras que vendría por nosotros fue Jesús. Jesús mismo le revela a los niños lo que ha de hacer. Jesús mismo da ese entendimiento a los niños. Por eso Él dice que debemos de ser así. Y miren que cuando dice el versículo 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces Dios quiere revelarse a los niños. Y mira que dice que Él prefirió a los niños antes que a un sabio o un entendido, como acusando a estas personas que se sienten, porque obviamente un sabio y un entendido va a reconocer que Dios es real y que Dios es verdadero, pero aquí está acusando a los que se sienten sabios y entendidos. Y aunque seas adulto y tengas temor de Dios y tengas sabiduría, aún así necesitaríamos la inocencia de un niño para no cuestionar nada de lo que Dios dice. Dice el Salmo 8, ahí en el versículo 1 y 2, la siguiente expresión. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra.
has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Hay gente que se siente muy sabia, hay gente que se siente mejor que Dios. Y Dios ha puesto fuerza aún en los niños y dice de los que maman, o sea, ni siquiera son independientes, dependen de su mamá, todavía toman leche materna y en ellos fundó la fortaleza. Y fíjate, ponte a pensar en el tema anterior. Cuando Simeón ve al Señor Jesús, ¿qué forma tenía nuestro Señor Jesús? Y bueno, y no es porque fuera una aparición, no, el Señor se hizo hombre y para ser hombre tenía que nacer como un hombre, como un bebé. ¿Y cómo iban? Lo llevaban a Él. No iba Él por su propio pie. Él era cargado por José o por María, cualquiera de los dos lo llevaba cargando. Y cuando Simeón lo ve que en ese niño estaba toda la fuerza del universo, porque ese niño era Dios, porque Dios tomó forma de eso para avergonzar a su enemigo. Y cuando fue obediente a tal punto de llegar a la cruz del Calvario, avergonzó a Satanás y a todos sus ángeles. El Señor así lo quiso. Y nosotros hoy nos maravillamos de ver cómo Dios revela su palabra a los niños y que si un niño tiene contacto con la palabra de Dios, ese niño la cree. Para ese niño es realidad, ese niño no la cuestiona. Por eso es bien importante lo que el Señor Jesús dice, que nosotros debemos de ser como niños. Así, no debemos de cuestionarle, debemos de saber que si Él lo dice, es verdad. Y no es que seamos tontos, sino que sabemos que Él es verdadero, que Él nunca miente. Sabemos quién es nuestro Dios y le conocemos tan bien que no tenemos por qué dudar de Él. Y más bien tenemos que pedirle, Señor, revélanos. Y hazme a mí, dame a mí una actitud como niño, para que yo pueda tener esa revelación que los niños tienen. Y mira, dice el versículo 1 de Mateo 18, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Otra característica de los niños es que son humildes, no son soberbios, no son altivos. Y eso es lo que Dios también quiere que imitemos de ellos. Entonces, cuando nosotros entendamos que debemos de confiar en Dios, de saber que todo lo que dice es verdad, de no cuestionarle y de ser humildes, entonces tendremos la revelación que también los niños están teniendo. Dios quiere revelarse a los niños para mostrarnos que no se trata de mucho conocimiento, sino se trata de humildad. Se trata de sencillez, como lo tiene un niño. Pero cuidado, como dice el versículo 6, cuidado aquel que haga tropezar a un niño. Cuidado a aquellos que están enseñando cosas contrarias a la palabra de Dios a un niño. Pero fíjate qué niño, a los niños que creen en Él, dice. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, no cualquier niño. ¿Y esto por qué se los digo? Porque lamentablemente vivimos en una época donde la maldad está empezando a muy temprana edad. Ya tenemos niños en otros países, por ejemplo, niños sicarios que matan a sangre fría. Ya vemos casos de niños abusando sexualmente de otros niños. Estos niños lamentablemente han perdido la humildad, la inocencia, han perdido todo ese don de revelación que Dios les había dado, lo han perdido a muy temprana edad y por lo tanto ya no creen en Jesús, pero ¿qué crees? Alguien los hizo tropezar y ese alguien que los hizo tropezar es mejor que estuviera muerto. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y luego continuamos, hermanas. Que Dios les bendiga.